Vamos a iniciar la clase sobre integración metabólica. Las necesidades energéticas de un hombre de aproximadamente 70 kilos de peso está comprendida entre 2.400 y 2.900 kilocalorías. Los nutrientes que proporcionan esta energía son los carbohidratos, 40-60% de esta energía, los lípidos 30-40% y las proteínas 10-15% de la energía que requiere el ser humano. La ingesta de nutrientes se realiza en determinados momentos del día. Ingerimos desayuno, almuerzo y cena. Otros ingieren en lugar de tres veces al día, lo hacen en 4 o 5 veces. Durante estos intervalos, los niveles de glucosa en la sangre se mantienen siempre en un estrecho rango, pero la excesiva ingesta energética bajo la forma de carbohidratos o lípidos conduce a una enfermedad denominada obesidad y a otros diversos problemas de salud. Todas las reacciones metabólicas, tanto en la célula, así como en todo el organismo, se encuentran perfectamente reguladas e integradas. En estos procesos de coordinación intervienen una diversidad de compuestos activos como las hormonas, las enzimas, vías de señalización, etc. Las correlaciones metabólicas que vamos a tratar en esta clase están vinculadas con lo que se denomina ciclo ayuno-alimentación. Es decir, vamos a hacer una descripción de lo que está ocurriendo desde el punto de vista bioquímico en estos ciclos, en estas etapas del metabolismo. La homeostasis de la glucosa tiene un papel muy importante, ya que permite que el cerebro y los glóbulos rojos dispongan de compuestos energéticos como la glucosa en todo momento. Con fines didácticos, la homeostasis en el ser humano se ha dividido en 5 fases. La fase 1 es la etapa postprandial, es decir, tiene una duración desde 0 horas hasta las 4 horas. Algunos profesores e investigadores dicen de las 0 hasta las 3 horas y media, pero en realidad es 3 horas y media o 4 horas. Esta es la fase en la cual el ser humano ingiere alimentos y culmina aproximadamente a las 4 horas después de esa ingesta de alimentos. La fase posabsortiva está comprendida entre las 4 y 12 horas aproximadamente. El ayuno temprano, que es la fase 3, está comprendido entre 12 y 36 horas. La fase 4 corresponde a la inanición temprana, está entre 2 días y 24 días de ayuno, es decir, 2 días sin ingerir alimentos hasta 24 días sin ingerir alimentos. Y la inanición prolongada entre los 24 y 50 días. Aquí tenemos un cuadro en que se muestra la pérdida diaria al finalizar el periodo expresado como kilocalorías. Por ejemplo, en las 12 primeras horas de ayuno, la grasa ha proporcionado 1.200 kilocalorías, los carbohidratos 200 kilocalorías y las proteínas 300 kilocalorías. Esta es una pérdida diaria en una persona que está en reposo. En total está perdiendo 1.700 kilocalorías. Si no ingiere alimentos, a los 8 días la grasa está proporcionando 1.400 kilocalorías. Los carbohidratos prácticamente no proporcionan ni una caloría, porque
a los 8 días ya prácticamente el ser humano no dispone de carbohidratos. Y la proteína proporciona 200 gramos. Como pueden observar ustedes, la proteína ha bajado su contribución debido a que son compuestos, son nutrientes extremadamente importantes para el ser humano. Entonces lo que se trata el organismo es mantener a las proteínas de manera tal de que no sean utilizadas con fines energéticos, es decir, con fines destinados a proporcionar energía. Si una persona ha estado en ayuno durante 40 días, en el día 40 la grasa está proporcionando 1350 kilocalorías. Los carbohidratos naturalmente ya no existen y las proteínas están proporcionando 75 kilocalorías. Como son compuestos extremadamente importantes, su participación en proporcionar energías en este ayuno es muy bajo. En total son 1425 kilocalorías que está consumiendo ese ser humano en reposo. Este es un cuadro importante. Miren ustedes los niveles, sustratos, hormonas en la sangre en estados de nutrido, ayuno e inanición. Vamos a detenernos un poquito. Insulina, muy bien alimentado, 40 microunidades por mililitro. 12 horas después de la absorción, de 40 ha bajado a 15. 3 días de ayuno baja a 8 microgramos por mililitro la concentración de insulina en el plasma. Y con 5 semanas, de inanición, de 8 baja a 6 microgramos por mililitro. En cambio, el glucagón, de 80 picogramos por mililitro en el bien alimentado, ojo, 80, sube después de 2 horas de la absorción a 100. En el tercer día de ayuno, de 100, sube hasta 150 picogramos por mililitro. Y a las 5 semanas, es decir, en estado de inanición, de 150 ha bajado a 120. Pero miren, si lo comparamos con los 80 en el bien alimentado, prácticamente la concentración de glucagón es 50% mayor que cuando la persona se encontraba bien alimentada. Miren los niveles de glucosa. Bien alimentado 6.1. 12 horas después de la absorción 4.8. Decía que está en niveles normales. Y ayuno de 3 días 3.6. Una ligera hipoglicemia, ligera. Y a las 5 semanas, o sea, en estado de inanición 5 semanas sin ingerir alimentos, baja a 3.6, es decir, hay una ligera hipoglicemia. Pero miren ustedes los ácidos grasos en el plasma, en concentración milimolar. La glucosa también está en concentración milimolar. Los ácidos grasos bien alimentados 0.14. 12 horas después de la absorción sube a 0.60. O sea, ha subido 4 veces el nivel de los ácidos grasos, sube 4 veces. Y al tercer día de ayuno está en 1.2, o sea, más o menos 8 veces mayor que cuando estaba bien alimentado. En el estado de inanición, en la quinta semana, está en 1.4, la concentración 1.4 milimolar, es decir, 10 veces mayor la concentración de ácidos grasos en el plasma de la persona, si comparamos con la persona bien alimentada. Han visto que los ácidos grasos han subido 10 veces la concentración. El acetoacetato es uno de los cuerpos cetónicos. De 0.04 sube a 0.05, un 25%. Es un incremento muy discreto. 3 días de ayuno sube a 0.4. O sea, sube 10 veces el acetoacetato. De manera que a los 3 días de ayuno ya es una fuente apreciable, una fuente energética el acetoacetato. Y a las 5 semanas está en 1.3. Miren el beta hidroxibutirato, que la concentración era similar al acetoacetato.
A las 12 horas sube de 0.03 a 0.1 y prácticamente es el doble que el acetoacetato. Y a los 3 días de ayuno sube a 1.4 y ya no es 2 veces mayor, ahora es más de 3 veces mayor. Y a las 5 semanas de ayuno, el beta-hidroxibutirato, que está en 0.03 milimolar, ahora está en 6 milimolar. Constituye una fuente energética de primer orden. Es decir, ha subido 200 veces la concentración de beta-hidroxibutirato. Los diversos órganos en el ser humano tienen diferentes requerimientos energéticos, y esos requerimientos energéticos, debido a que cada tejido posee un patrón metabólico diferente, y esa diferencia en el patrón metabólico se debe a la función que cumple ese órgano. La sangre es la que se encarga de transportar los nutrientes de un órgano a otro. Esa integración metabólica debe realizarse en diversas condiciones fisiológicas y patológicas. ¿Está correcto? En condiciones tales en las cuales uno varía la dieta, varía la actividad física, estado de estrés, se encuentra en un estado febril, etc. Los alimentos son los que van a proporcionarnos los nutrientes necesarios para sintetizar elementos de reserva para aquellas situaciones en las cuales no dispongamos de ingesta energética, la síntesis de compuestos bioactivos, síntesis de sustancias estructurales, etcétera. Es cuando la ingesta de alimentos es más elevada de la que uno requiere, eso nos puede conducir a diversas patologías. Por eso el ser humano tiene, el organismo tiene la capacidad de guardar esa energía bajo la forma de ATP, pero no lo almacena, lo captura, pero no lo almacena. Por ejemplo, un ser humano de 70 kilos de peso, en 24 horas se sintetiza 70 kilogramos de ATP. Pero si nosotros determinamos el contenido de ATP en el ser humano en un determinado momento del día, la cantidad de ATP que existe en ese momento es solamente 250 gramos de ATP. Pero decir que se sintetiza una cantidad de ATP similar a su peso, eso significa entonces que el ATP es un compuesto que se está sintetizando, pero se está utilizando al mismo tiempo. Se sintetiza y se utiliza, se sintetiza y se utiliza, por cuyo motivo en un determinado momento del día solamente vamos a encontrar 250 gramos. El resto se ha utilizado, o sea, se está sintetizando y utilizando, se está sintetizando y utilizando, no se almacena, no existe almacenamiento de ATP. En este proceso de integración metabólica intervienen muchos tejidos, el intestino, el hígado, el páncreas, tejido muscular, tejido adiposo, etc. En cualquier momento del día, los procesos metabólicos se encuentran en estado estable, o sea, estado estacionario, lo cual significa que la velocidad con la que se forman los diversos metabolitos es igual a la velocidad con que estos metabolitos se utilizan. Es decir, todos estos procesos metabólicos se encuentran perfectamente regulados. En este proceso, las diversas vías metabólicas, llámese glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de glucógeno, etc., funcionan a diversa intensidad. Eso va a depender del momento en que ingeramos alimentos y de los momentos en los que nos encontramos en ayuno, que puede ser 5 horas, 8, 10, 12, 15 o 20 horas. Existe, entre otras, naturalmente en este proceso participan muchas enzimas, pero hay una enzima que promueve una diversidad de reacciones en respuesta a estos cambios de necesidades energéticas. Esta enzima es la AMPK, o proteínquinasa estimulada por AMP. Es lo que se llama la
enzima regulador metabólico maestro. También le llama la enzima maestra. Es una enzima cuya función se ha descubierto hace algunos años. Esta enzima está formada por 3 cadenas polipeptídicas denominadas cadenas alfa, beta y gamma. El AMPK es la proteína sinasa dependiente de AMP, participa en los procesos de homeostasis energética, se torna activa esta AMPK las vías metabólicas que generan ATP. En cambio, inhiben las vías metabólicas que se usan en los procesos biosintéticos, es decir, en los procesos anabólicos. La activación de esta enzima requiere 2 condiciones. 1, que sea fosforilada en su trionina número 172. Y en segundo lugar, que la relación intracelular de AMP sobre ATP se encuentre elevada. Esta enzima es fosforilada por 3 quinasas. La LKB1, que es la quinasa hepática supresora de tumores B1, la proteína quinasa beta dependiente de calcio calmodulina y el factor beta transformante del crecimiento activada por la proteína quinasa 1. Son 3 enzimas que tienen la propiedad de fosforilar a esta enzima, a la AMPK, y la tornan activa. Aún no se conoce las funciones que cumplirían cada una de estas enzimas que fosforilan. Falta mucho por investigar en este campo, que es muy importante en la homeostasis en el ser humano. La enzima se activa respecto a una disminución de la carga energética. ¿Cuánto existe disminución en carga energética? Cuando dejamos de ingerir alimentos. Se activa por fosforilación, pero aparte de tornarse activa, se manifiesta su actividad modificada alostéricamente por su interacción con AMP. Ya sabemos el significado de enzimas alostéricas. Hay una enzima de adenilato quinasa que cataliza la conversión de 2 ADP en ATP más AMP. El equilibrio de esta reacción está desplazada hacia la derecha, es decir, hacia la formación de adenosín monofosfato. La activación de AMPK permite fosforilar una gran variedad de enzimas. En el músculo, esta enzima, ¿qué es lo que hace? Moviliza GLUT4, que es el transportador de glucosa. Promueve la oxidación de los ácidos grasos, estimula la biogénesis mitocondrial e inhibe la síntesis de proteínas. En el hígado ejerce los siguientes efectos. Estimula la captación de glucosa, inhibe, la gluconeogénesis, estimula la oxidación de los ácidos grasos, que ustedes saben por beta oxidación, inhibe la síntesis de colesterol, inhibe la síntesis de ácidos grasos, inhibe la síntesis de proteínas. En el páncreas, la AMPK estimula la secreción de insulina. La activación de este AMPK en el músculo cardíaco favorece la captación de glucosa, estimula la glucólisis, así como la oxidación de los ácidos grasos. En el tejido adiposo, inhibe la lipólisis, inhibe la síntesis de ácidos grasos, así como estimula la oxidación de los ácidos grasos por beta oxidación. Ahí tienen ustedes acá un gráfico que muestra, en resumen, los efectos que ejerce el AMPK en el organismo. Tiene el efecto en el páncreas, en el hígado, tejido adiposo, corazón, músculo esquelético, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que ocurre en la fase postprandial. La integración metabólica lo vamos a describir en las 5 fases.
que hemos mencionado anteriormente. En la fase postprandial, el proceso de integración metabólica vamos a abordarlo considerando condiciones de ingesta de nutrientes y de ayuno. Fase postprandial se caracteriza por qué se ingieren nutrientes. ¿Qué ocurre? Proceso de digestión, absorción de nutrientes, transporte de glúcidos, aminoácidos y lípidos, participación de qué tejidos, principalmente el hígado, tejido muscular, cerebro, páncreas, tejido adiposo. El hígado. ¿Qué sucede en el hígado? Como el páncreas en la fase postprandial sintetiza y libera insulina, los glúcidos en el hígado van a degradarse por la vía glucolítica, vía las pentosas, vía los ácidos urósicos, ciclo de Krebs, va a ocurrir la síntesis de glucógeno, síntesis de ácidos grasos, síntesis de triglicéridos, síntesis de lípidos complejos, síntesis de colesterol. Es decir, todos los procesos biosintéticos. Los aminoácidos participan en la síntesis de proteínas y también la síntesis de urea. Recuerden que la urea se sintetiza en todo momento, pero más aún si es que uno ha ingerido proteínas. Los ácidos grasos participan en la síntesis de triglicéridos y también en las reacciones de alargamiento y de saturación de ácidos grasos. ¿Qué sucede en el tejido adiposo? Tejido adiposo, hay captación de la glucosa por GLUT4, se induce la lipasa lipoproteica por acción de la insulina. La insulina induce la síntesis de la enzima lipasa lipoproteica y también promueve el desplazamiento de GLUT4 hacia la membrana plasmática para captar glucosa. Esa inducción de la lipasa lipoproteica permite la captación de ácidos grasos, ya que a nivel del tejido adiposo llegan los kilomicrones, llegan las VLDL, y por acción de la lipasa lipoproteica que se inducida por la insulina, esta, activada por ApoC2, hidroliza los triglicéridos, formando ácidos grasos que penetran en el adipocito mientras que el glicerol se dirige al hígado. ¿Qué ocurre en la fase postprandial en el tejido adiposo? Síntesis de triglicéridos. Y para esta síntesis de triglicéridos es imprescindible que ingrese la glucosa. Si no ingresa la glucosa, no hay síntesis de triglicéridos. ¿Qué ocurre en el tejido muscular? También la insulina promueve la localización de GLUT4 en la membrana plasmática, se promueve la glucólisis, ciclo de Krebs, síntesis de glucógeno, los aminoácidos sintetizan proteínas, estamos en la fase postprandial, acabamos de ingerir alimentos, todos los procesos biosintéticos ocurren de una manera importante. ¿Qué sucede en el cerebro? Capta la glucosa, mediada por GLUT1, la glucosa sigue la vía glucolítica, ciclo de Krebs para que puedan sintetizarse los neurotransmisores, tales como los aminoácidos, es decir, la glucosa da la energía y los aminoácidos el esqueleto carbonado para sintetizar neurotransmisores. En los glóbulos rojos, ellos dependen de la glucosa como principal fuente energética y esa glucosa sigue la vía glucolítica. Y acá tenemos un resumen de la fase postprandial: glucosa, piruvato, ciclo de Krebs, sale el succinato, el citrato, síntesis de ácido graso, triglicéridos, síntesis de colesterol, síntesis de hemo, síntesis de urea, cadena transportadora de electrones. Funcionan eficientemente las lanzaderas para regenerar, como ven en el lado izquierdo, NAD para que continúe funcionando la vía glucolítica. Aquí tenemos otro resumen que es similar al anterior, lo que pueden ustedes ver los procesos que hemos descrito anteriormente. ¿Qué sucede en la fase posabsortiva? Esta fase se inicia 3 a 4 horas después de haber ingerido alimentos. Aquí la glicemia se mantiene principalmente por glucogenólisis hepática y con un incremento de la gluconeogénesis.
La gluconeogénesis se realiza con los aminoácidos provenientes del tejido muscular, que ha ocurrido por el flujo de nitrógeno que describimos anteriormente, y ocurre, como ya estamos en la cuarta, quinta, sexta hora que corresponde a la fase posabsortiva, ocurre una disminución de la relación insulina-glucagón, porque empieza a incrementarse los niveles de glucagón en la sangre. Aquí tenemos un resumen de lo que constituye así los efectos de la insulina y el glucagón en la fase posabsortiva. En el lado izquierdo, la insulina, cuando se ingieren alimentos, es decir, cuando la glucosa sanguínea elevada, que dice el lado izquierdo, por acción de la insulina disminuye la glucosa sanguínea, ya que moviliza GLUT4 en tejido muscular y en tejido adiposo, mientras que en el hígado induce la síntesis de enzimas que son claves en la glucólisis para que este proceso ocurra con mayor intensidad. Y en el lado derecho, en la parte superior, dice glucosa sanguínea baja, en la que el glucagón eleva los niveles de glucosa por gluconeogénesis. ¿Estamos bien? Glucosa que va a dirigirse al tejido adiposo, músculo y otros tejidos. En esta fase posabsortiva hay una discreta liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, estimulación del sistema de nilato ciclasa por el glucagón, bajos niveles de fructosa 6-fosfato, disminuyen los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, por cuyo motivo se produce inactivación de la fosfofructoquinasa 1, reducida actividad de la vía lactosa porque no está ingresando glucosa y disminuida síntesis de ácidos grasos. Aquí tenemos la fase posabsortiva, la que pueden ustedes ver en este gráfico lo que hemos descrito anteriormente. Ayuno temprano. A las 16 horas de ayuno, la gluconeogénesis y la glucogenólisis contribuyen cada uno con 50% para mantener la glicemia. El recambio de proteínas en el tejido muscular continúa estimulada por el cortisol. Las transaminasas para valina, isoleucina y leucina, que son, para los aminoácidos, valina, isoleucina y leucina, que son aminoácidos ramificados, esas transaminasas permiten que estos aminoácidos proporcionen energía al tejido muscular. Así como alanina aminotransferasas forman alanina en el caso de esa alanina que ulteriormente se va a dirigir al hígado para, por gluconeogénesis, formar glucosa. En el hígado, el esqueleto carbonado de los aminoácidos van a formar glucosa y el grupo amino va a formar urea, como ya se describió anteriormente. En el tejido adiposo, el glucagón estimula la denilciclasa, como consecuencia de ello se forma AMP cíclico y se promueve la liberación de ácidos grasos. Entonces ocurre la lipólisis en tejido, ya se lo han descrito en metabolismo de lípidos, y esos ácidos grasos conducidos con la proteína uh, se van al hígado con la albúmina para que esos ácidos grasos puedan servir como fuente de energía para el hígado, ya que el hígado no utiliza glucosa como fuente de energía. El corazón, tejido muscular e hígado captan los ácidos grasos. El corazón con mayor eficiencia capta ácidos grasos para utilizarlos como fuente de energía. Los ácidos grasos son degradados en estos tejidos por beta-oxidación. En el hígado, la oxidación de ácido graso forma acetil-CoA, el que ulteriormente forma cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no los usa el hígado porque carece de las enzimas. Estos cuerpos cetónicos son utilizados por el corazón y tejido muscular. Inanición temprana. La inanición temprana
son los procesos que ocurren entre el día 2 y el día 24. Aquí va a suceder lo siguiente. El cerebro, algunos autores dicen a los 3 días, otros dicen a los 5 días, este órgano empieza a utilizar cuerpos cetónicos como fuente de energía. Preferencialmente utiliza glucosa y también, naturalmente, cuerpos cetónicos. El proceso gluconeogénico, después del segundo día, se produce un pequeño descenso de la gluconeogénesis, porque el ser humano trata en lo posible de utilizar menos proteínas, o sea, menos aminoácidos, menos proteínas para formar glucosa. ¿Qué está ocurriendo en estos días? Se está liberando del hígado cuerpos cetónicos. Entonces, el cerebro, tejido muscular, el corazón, utilizan cuerpos cetónicos como fuente de energía, pero principalmente utilizan glucosa. Pero al utilizar cuerpos cetónicos, ahorran glucosa. Y de esta manera la gluconeogénesis disminuye para evitar utilizar proteínas como fuente energética. Por eso decimos aquí, se incrementa la formación de cuerpos cetónicos. Pero aproximadamente a los 18-20 días de ayuno, el cerebro empieza a utilizar preferencialmente cuerpos cetónicos como fuente de energía. Ya se ahorra glucosa. Recuerden que el cerebro utiliza más o menos el 20% de energía que consume el ser humano. Entonces es un tejido que requiere bastante energía para seguir funcionando adecuadamente. Ahí tienen ustedes un gráfico donde se muestra la fase de ayuno temprano e inanición temprana. Y vamos a referirnos ahora a la fase 5, o sea, la inanición prolongada. Esto ocurre desde los 24 días hasta 40, 50, 60 días. Hace muchos años, podría decir hace 20, 40 y un poco más de 40 años, algunos algunas personas que estaban encarceladas por problemas de índole político, no aquí en el Perú, sino en el extranjero, se sometieron a un ayuno, solamente ingerían agua. Y estas personas duraban entre 50, 55 hasta 60 días sin ingerir alimentos y morían estas personas. El cerebro, como vuelvo a repetir, utiliza cuerpo cetónico como una fuente energética muy importante y lo utiliza más que glucosa. Los aminoácidos procedentes del tejido muscular y los ácidos grasos del tejido adiposo no podrían mantener la glicemia ni las necesidades energéticas requeridas por el ser humano. Por ese motivo el beta-hidroxibutyrato es el cuerpo cetónico que se sintetiza en mayor cantidad, como vimos en una tabla anterior. Por ese motivo el ser humano puede sobrevivir alrededor de 2 meses sin ingerir alimentos. Y como han podido ver ustedes en los gráficos, en las tablas anteriores, el nutriente, el metabolito que proporciona la mayor cantidad de energía son los lípidos. Pero los tejidos que usan lípidos, o sea, ácidos grasos, porque del tejido adiposo se liberan ácidos grasos, son principalmente el tejido cardíaco, tejido muscular y el hígado. Mientras que el tejido cardíaco y el músculo utilizan ácidos grasos, por ejemplo, en un determinado momento, en el ayuno, el músculo está utilizando ácidos grasos, cuerpos cetónicos y glucosa proveniente del hígado. El tejido cardíaco está utilizando ácidos grasos, cuerpos cetónicos
y glucosa proveniente del hígado. El cerebro está utilizando cuerpos cetónicos y glucosa proveniente del hígado. Y así sucesivamente. Y aquí tenemos nosotros un gráfico que nos muestra lo que hemos descrito anteriormente. Vamos a referirnos brevemente a la obesidad. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una patología que está estrechamente vinculada a un consumo calórico mayor que la energía requerida por el organismo para mantener adecuadamente sus funciones vitales. La alta ingesta de carbohidratos y lípidos se almacena como glucógeno en el hígado y como grasa en el tejido adiposo. En nuestra dieta, me estoy refiriendo a la dieta, a nuestros patrones alimentarios acá en el Perú, principalmente son carbohidratos. Nosotros no ingerimos muchos lípidos como ocurre en otras naciones del primer mundo. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Perú se ha incrementado últimamente, es decir, hace 20 o 30 años se ha ido incrementando. Lamentablemente se ha observado en los niños que el número, o sea, el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad cada vez se incrementa, cada vez la prevalencia es mayor, hay un mayor incremento. Y eso probablemente sea debido en gran parte a la ingresa de fructosa. Esta fructosa está íntimamente ligada a la obesidad. La fructosa en el hígado se usa para sintetizar triglicéridos y estos triglicéridos son transportados por las VLDL al tejido muscular y al tejido adiposo. Y principalmente en el tejido adiposo, esas VLDL que transportan los triglicéridos por la lipasa lipoproteica, esos triglicéridos son hidrolizados y los ácidos grasos con la glucosa que está ingresando al tejido adiposo van a sintetizar triglicéridos. La glucosa proporciona glicerol fosfato por la vía glucolítica y se sintetizan los triglicéridos. Esa fructosa se encuentra en las bebidas, diversas bebidas gaseosas, conservas, en los dulces, etcétera. Debido a que la fructosa es un azúcar que se obtiene en la hidrólisis de la harina de maíz, entonces el precio de la fructosa es menor que del precio de la sacarosa, el azúcar de caña. Por ese motivo, siendo menor y tiene mejores propiedades físico-químicas con las que se permite elaborar alimentos, procesar alimentos, entonces es utilizado como una, digamos, como una fuente edulcorante por una diversidad de alimentos procesados. El metabolismo de la fructosa utiliza en el hígado, utiliza ATP. Este ATP se convierte en ADP, AMP, etcétera, y al final, como lo han visto ustedes en el metabolismo de nucleótidos, va a formar ácido úrico. El ácido úrico inhibe el óxido nítrico sintasa endotelial, lo que trae consigo una baja formación de óxido nítrico y como consecuencia de ello ocurre la elevación de la presión arterial. La fructosa se metaboliza casi exclusivamente en el hígado y no, como ya describimos en el capítulo de carbohidratos, no es controlada por la fosfofructoquinasa 1. Esta fructosa eleva la formación de piruvato al finalizar la vía glucolítica, se incrementa la actividad del ciclo de Krebs y constituye una elevada fuente de electrones que daña la cadena transportadora, porque esta fuente de electrones que
se proporciona a esta cadena transportadora forma radicales libres, y esos radicales libres dañan las mitocondrias también. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra lo que hemos descrito. ¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, hay dos tipos de diabetes mellitus. La tipo 1, que es insulino dependiente, y la tipo 2, que es una enfermedad que más que todo está vinculada con un proceso que se denomina resistencia a la insulina. Y esta tipo 2 lo padece un poco más del 90%, y un menor porcentaje lo padece pacientes con diabetes tipo 1. Esta diabetes tipo 2 está vinculada con la herencia y con los estilos de vida. Las personas hipertensas y obesas son las de mayor riesgo para padecer esta enfermedad. En los obesos, los niveles de ácidos grasos en el plasma es elevado porque llega un momento en que una persona ingiere, no es porque ingiera muchas grasas, sino, aparte de la grasa, por supuesto, sino muchos carbohidratos. Bajo la forma de pan, bajo la forma de arroz, bajo la forma de bebidas gaseosas, bajo la forma de dulces, etcétera. Sintetiza ácidos grasos. ¿Dónde ocurre la mayor síntesis de ácidos grasos en el organismo? En el hígado. Y son transportadas por las VLDL al tejido adiposo. Pues llega un momento en la que al tejido adiposo le está llegando triglicéridos conducidos por las VLDL, y estos triglicéridos son hidrolizados por la lipasa lipoproteica, pero llega un momento en la que ya no ingresan ácidos grasos al adipocito, sino que se regresan regresan, vuelven, o se dirigen mejor, no regresan, se dirigen al hígado, transportadas con la albúmina. Entonces, esos ácidos grasos libres se elevan en el plasma. Y esta enfermedad está estrechamente vinculada a la inflamación. Y ahora ha aparecido un nuevo concepto que está ligado, más que todo ligado, a la infección. Y eso está vinculado con la naturaleza de los microorganismos que tenemos en el tracto intestinal. Porque esos microorganismos son los que en cierto modo van a dirigir, digamos, nuestros procesos de integración metabólica. Van a participar. Los adipocitos del tejido adiposo, naturalmente, liberan adipoquinas, tales como la leptina, resistina, bisfatina, adiponectina, así también como compuestos tales como las quimioquinas, ejemplo interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos compuestos que hemos mencionado anteriormente están estrechamente vinculados con procesos inflamatorios, están vinculadas con la diabetes mellitus y también con la aterosclerosis. Los ácidos grasos en el obeso van a activar proteínquinasas a nivel de 1. Tejido muscular, 2. Tejido adiposo. Y esas proteínquinasas van a fosforilar a los sustratos de los receptores de insulina, pero lo fosforilan en lugares inapropiados, no donde debe ser fosforilado, porque el sustrato receptor de insulina tiene que fosforilarse en unos lugares específicos para tornarse activo. Este sustrato receptor de insulina, después lo vamos a mostrar en un gráfico, para tornarse activo tiene que fosforilarse, pero en un lugar adecuado. Pero cuando se fosforile en otro sitio distinto, ya no funcionan. Entonces, por eso dice acá abajo, la fosforilación en lugares cerrados del sustrato del receptor de insulina, ¿qué causa? Resistencia a la insulina. Y aquí mostramos
en la insulina señalización celular. Aquí mostramos en la parte, en verde está en la parte superior la insulina, ¿está correcto? Esto se debe estar referido al tejido muscular, porque acá tenemos a la derecha GLUT4. Entonces la insulina interacciona con el receptor de insulina, este receptor de insulina se autofosforila y posteriormente fosforila a IRS. IRS es el sustrato receptor de insulina, del cual hablamos anteriormente. Y esa fosforilación es muy específica. Y de esa manera, este sustrato receptor de insulina se torna activa. Y este sustrato, luego, a través de la vía de señalización que se muestra aquí al lado derecho, va a, digamos, estimular el fosfatidilinositol 3 quinasa, etcétera, etcétera, hasta que al final lo que va a ocurrir, como estamos en el tejido muscular, movilización de GLUT4. Este GLUT4 es el que capta glucosa. ¿Estamos bien? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir en el obeso? En el obeso, miren, acá al lado izquierda, FFA, el lado izquierdo, la parte superior, significa ácidos grasos libres. ¿Que está llegando de dónde? Del tejido adiposo. ¿En qué personas? Las personas obesas. Esos ácidos grasos interaccionan antes de interaccionar, conducidos por una proteína transportadora de ácidos grasos, penetra, por decir así, penetra en el tejido muscular o en el tejido adiposo, porque acá tenemos GLUT4 y GLUT4 hay en el tejido muscular y tejido adiposo, no hay en el hígado. Entonces, ¿qué sucede? Se activa, se forma diacilglicerol, DAG. Ese diacilglicerol activa la proteína quinasa C, la JNK, que es un factor de transcripción, y la I-kappa quinasa beta. Y estos fosforilan, 1, al receptor de insulina, 2, al sustrato receptor de insulina 1, pero lo fosforilan en lugares inapropiados, entonces dejan de funcionar, por cuyo motivo, cuando la insulina, que está en la parte superior, interacciona con el receptor, ya no hay respuesta. Entonces decimos, ¿qué ha ocurrido? Resistencia a la insulina. Ese paciente diabético tiene altas concentraciones de insulina, pero esa alta concentración de insulina no ejerce el efecto deseado. En consecuencia, ojo, en consecuencia, la glucólisis no va a funcionar adecuadamente y se va a producir una hiperglicemia, ya que no se va a captar, en este caso glucosa, por GLUT4. Pues miren ustedes en el lado derecho. En el lado derecho tenemos, ojo, GLUT4. Entonces, a través de esta vía de señalización ya no funciona, ya no se moviliza GLUT4, entonces ya no se capta glucosa adecuadamente, por cuyo motivo se produce hiperglicemia. Vamos a hablar de metabolismo del alcohol. La ingesta de alcohol, bajo la forma de vino, cerveza, pisco, sabe Dios qué, se absorbe a nivel intestinal y se metaboliza principalmente en el hígado. La ingesta de alcohol incrementa la formación de NADH a través de estas dos reacciones. Etanol más NAD con alcohol deshidrogenasa forma acetaldehído más NADH. Ojo, mire, en esa reacción ya se formó una molécula de NADH. Y ese acetaldehído con el aldehído deshidrogenasa, en presencia de otro NAD, va a formar acetato más NADH. Esto está ocurriendo en el citosol. Imagínense que está ocurriendo en el hígado. ¿Qué está haciendo el alcohol deshidrogenasa? Está formando dos moléculas de NADH en dos reacciones.
La glucosa por la vía glucolítica forma 2-NADH, pero han pasado como 8 reacciones, toda la vía glucolítica para formar 2-NADH. Aquí, solamente en 2 reacciones se formó 2-NADH. Pero lo más triste, lo más preocupante de todo es que consume NAD. ¿Y el NAD para qué se utiliza? ¿Para qué lo utiliza el hepatocito? Para que funcione la vía glucolítica adecuadamente. ¿Estamos bien? Entonces se forma NADH. Vamos a dejar el NADH ahí. Pero también se forma acetaldehído. Y ese acetaldehído es un compuesto muy tóxico que daña la mitocondria. La glucosa, sabemos nosotros que se metaboliza por la vía glucolítica, genera piruvato, el piruvato por acción de la lactato deshidrogenasa y el NADH que se ha formado anteriormente, ¿qué forma? Lactato. Oye, pero en la glucosa normalmente no se forma el lactato. El lactato se forma en anaerobiosis, ¿dónde? En el músculo, pero también se forma en los glóbulos rojos, muy bien. Ahora, por haber ingerido alcohol, se forma lactato. ¿Por qué? Porque hay un exceso de NADH. Entonces el lactato formado pasa a la sangre y se excreta por la orina e interfiere con la excreción de ácido úrico. Entonces las personas que sufren de gota metabólica, eso ya lo hemos visto nosotros en la práctica sobre ácido úrico, esas personas no deben ingerir alcohol. ¿Por qué? Porque se interfiere la excreción de ácido úrico, por cuyo motivo los niveles de ácido úrico en la sangre se elevan cuando se ingiere alcohol. Ahora, como el piruvato se ha convertido en lactato, entonces muy poco piruvato va a ingresar a la mitocondria, por cuyo motivo se formará poco oxalacetato en la mitocondria. El piruvato por la piruvato carboxilasa forma oxalacetato y los acetatos por la malato deshidrogenasa forma malato. El malato sale de la mitocondria. El oxalacetato se convierte en aspartato y el aspartato sale de la mitocondria. Y se utilizan para el proceso gluconeogénico. Entonces, si hay poco piruvato, habrá poco oxalacetato, poco malato, se inhibe la gluconeogénesis. ¿Por qué motivo? El que ingiere alcohol y no generalmente los alcohólicos, me refiero a los alcohólicos, no a aquellos que beben esporádicamente, los alcohólicos, esas personas que consuetudinariamente ingieren alcohol, en ellas se produce hipoglicemia por los mecanismos que hemos descrito aquí. Aquí tenemos el mecanismo en los procesos de que conllevan al metabolismo del alcohol. ¿Dónde? En el hígado, como ven ustedes. Ejercicio físico. Debemos hacer ejercicio físico. Todos los días, 20 minutos o 30. O si no, 4 veces por semana. Pero siempre debemos hacer ejercicio físico. Afortunadamente yo hago desde la edad de 14 años hasta la fecha. Bueno, hago algo de ejercicio físico, no como en aquellas épocas, cuando tenía probablemente la edad de ustedes, que hacía ejercicio de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, 3 veces por semana. El ejercicio físico puede ser anaeróbico. En este tipo de ejercicio físico el músculo depende de las reservas propias, tanto de fosfocreatina como de glucógeno. Un ejercicio físico anaeróbico, ¿cuál es? Por ejemplo, una carrera de 50 metros o una carrera de 100 metros. Eso es un ejercicio físico anaerobio. Para el ejercicio físico aeróbico, es decir, una caminata de un par de kilómetros, 2 kilómetros, 5, 10 o 20 kilómetros, el ser humano no dispone de suficiente glucógeno. El glucógeno se termina para que le dé la energía respectiva. En este tipo de ejercicio la relación anhidro carbónico oxígeno disminuye, va disminuyendo paulatinamente. Las reservas de carbohidratos se van agotando. La lipólisis empieza a incrementarse gradualmente.
Asimismo, los cuerpos cetónicos en el plasma se elevan también un poco. Aquí tenemos un resumen de lo que es el ejercicio físico. Recuerden, ejercicio físico moderado. El mejor ejercicio físico es natación. Si no tienen una piscina en su casa, no lo intenten hacer en la tina, sino una caminata de 20 minutos. O pueden hacer ejercicio físico 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde. Hay una diversidad de trabajos de investigación que muestran que hacer 20 minutos de una sola vez o fraccionado en 2 sesiones ejercen el mismo efecto. Y finalmente vamos a tratar del síndrome metabólico. Para definir lo que es un síndrome metabólico existen diversos criterios. Uno es de la Organización Mundial de la Salud, también por diversas entidades científicas como la ATP3, la IDF y la AACE. El síndrome metabólico se caracteriza clínicamente, uno, por obesidad central y por lo menos 2 factores de riesgo. O sea, primero obesidad central y después 2 factores de riesgo. Uno, elevados niveles de triglicéridos. También bajos niveles de HDL o elevada presión arterial o hiperglicemia. Es decir, obesidad central más alguno de estos dos se define como síndrome metabólico. Ese consumo excesivo de energía bajo la forma de carbohidratos principalmente, mucho arroz, fideos, camote, gaseosas, dulces, etcétera, y la falta de actividad física son los mayores contribuyentes. Se ha mostrado que la adiposidad visceral es la que desencadena las vías principales del síndrome metabólico. Los ácidos grasos libres son lipotóxicos para las células beta del páncreas, lo que causa una disminuida secreción de insulina. La grasa visceral es la que contribuye a la resistencia a la insulina en mayor extensión que la grasa subcutánea. Por eso hay que diferenciarla bien, la grasa visceral de la grasa subcutánea. El incremento del tejido adiposo se correlaciona con 1. Reducidos niveles de adiponectina y altos de leptina. Ello eventualmente incrementa el riesgo cardiovascular. Hay diversos estudios que muestran esta relación. Aquí tenemos un gráfico en la que nos muestra en la parte de abajo hay naturalmente digamos, este síndrome metabólico puede ser, puede ser originado por una inactividad física, perfiles de índole genético o la dieta occidental, mucha gaseosa, mucha comida chatarra. Entonces ven ustedes aquí hay incrementado tejido adiposo visceral, ácidos grasos libres, que son los que desencadenan todo este proceso y que ulteriormente va a producir, entre otras enfermedades, diabetes mellitus, eh, eh, este, obesidad, hipertensión arterial, aterosclerosis, bajos niveles de HDL, elevados niveles de LDL, dislipidemias, etcétera, etcétera. Esta es una enfermedad que está constituyendo una especie de pandemia a nivel mundial. No solamente los países del primer mundo, sino los países como el nuestro. En unos trabajos que se han realizado con niños en los colegios de primaria, especialmente primaria, se está mostrando de que la prevalencia, o sea, la cantidad o el porcentaje de niños con sobrepeso y obesidad se están incrementando constantemente. Y eso conlleva, ya están viendo aquí,
Primero comienza con obesidad y después eso desencadena diabetes mellitus, desencadena aterosclerosis, desencadena hipertensión arterial, dislipidemias, etcétera, etcétera, y también cáncer. Así que tratemos en lo posible de evitar que ello ocurra en nuestra población y hagamos una especie de cruzada para impedir que nuestros niños padezcan de esta enfermedad, que cuando lleguen a los adultos van a constituir una carga muy pesada para el Estado. Muy agradecido por la atención que han prestado. Y aquí un físico, el más, digamos, famoso de los físicos durante la historia de la humanidad, Albert Einstein, que dice cada día sabemos más y entendemos menos. Cuanto más sabemos, significa que más nos profundizamos y vamos a observar de que entendemos menos. Cada uno de los tópicos que hemos dictado aquí, ejemplo, AMPK, podemos desarrollar un curso con AMPK y sobre AMPK se conoce mucho en la actualidad y entender, es decir, se sabe más, pero vamos a ver que vamos a percibir que vamos a entender menos. Recuerden que les dije que el AMPK es fosforilado por 3 sistemas, pero no sabemos, no se sabe cuál es la función de cada sistema y en qué condiciones cada uno de esos sistemas va a fosforilar AMPK y qué va a producirse en determinados órganos en las que esos sistemas actúan con mayor intensidad que otros. Hay mucho por investigar, mucho por aprender. Muchas gracias por todo.